Bienvenidos al podcast del olfato. Hoy vamos a hablar de los cumpleaños de una empresa muy importante para la historia del Tolima, pero vamos a hablar más de la persona que ideó la fundación de ese concesionario, pero además de una aerolínea que tuvo el Tolima que se llamaba Aires, que después fue comprada por Latam, del creador de la Universidad de Ibagué, del creador de Actuar, una entidad que le presta a los microempresarios locales. Era Santiago Meñaca. Hoy está aquí en el set del olfato Julián, uno de sus nietos. Julián hace unos años asumió la gerencia de Simotor, el concesionario que antes se llamó Sida Limitada, que después pasó a llamarse Simotor, y él está con nosotros. Ha venido, después de insistirle muchísimo tiempo, para hablar de los 71 años de Simotor, pero también del legado de un grande del Tolima. Bueno, era huilense, pero hizo muchísimo por el Tolima, Santiago Meñaca. Julián, bienvenido al olfato. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Y no fue tanto lo que me pidió que viniera, no me No, deje quedar mal. como 4 años. Un placer estar acá, muchas gracias. Julián y yo, pues, nos conocimos hace muy poco, pero hemos sentido mucha afinidad y creo que nos inspiran los testimonios y las vivencias de su abuelo. Y ese apellido significa tanto para mí como periodista, porque él muere en el año 2006. 2006 y yo empiezo a ser periodista en el 99 y yo alcanzo, siendo muy chico en el periodismo, a ir a eventos donde él estaba, a escuchar el respeto que le tenían. Alcancé a dimensionar, siendo un pelado de 19, 20 años, frente a quién estaba hablando. Entonces, hoy vamos a hablar de Simotor, de los 71 años, de la industria automotriz, de lo que han hecho ellos por el campo tolimense, pero quisiera que muchos jóvenes y muchas personas que nos escuchan a través de Spotify o nos ven a través de YouTube sepan lo que hizo ese hombre. Su abuelo, me decía, nació en Garzón Huila. Mi abuelo era un orgulloso huilense, adoptado por el Tolima desde muy temprano en su carrera profesional, pero nunca olvidó el Huila, Garzón. Incluso su canción favorita era Al Sur y siempre la pedía cuando teníamos una fiesta o algo amenizada por música colombiana. Sus raíces huilenses él las tenía muy claras, pero amó con todo el corazón el Tolima. Él aparece en el Tolima en Onda, ¿no? Sí, digamos que el recuento de su historia, desde donde más nos cuentan y más historias tenemos, es de cuando él trabajaba como cajero en un banco en Honda, y ahí pues vivía con mi abuela, Fabiola, y ahí tuvo a su primera hija, que es mi tía Gladys. ¿Y ahí qué pasa en Onda? En Honda se conoce con unos empresarios muy importantes del Valle, que es la familia Urrea, y ellos son quienes lo invitan a Ibagué a, a fundar un concesionario de Lincoln Mercury. Él, temeroso, pero muy aventado como él era una persona de mucha visión y vio una gran oportunidad estando con empresarios, digamos, así importantes, y él les pidió que le dejaran participar en una muy pequeña porción de este nuevo concesionario que se iba a fundar en Ibagué, y así fue como lo convencieron. Mi abuelo en Honda, Tolima, junto con sus socios, fue a una notaría y fundó SIDA Limitada. ¿Qué significaba que? SIDA Limitada, digamos que el concepto era Sociedad Importadora de Automotores, pero la historia cuenta que cuando fue a la notaría a hacer todo el registro, él tenía que hacer algo, y dejó como todos los papeles listos para hacer el registro notarial o todo lo que tenían que hacer. Y a la persona que debía hacer los papeles dijo, no, ese nombre está muy largo, yo simplemente voy a abreviarlo, va a quedar SIDA Limitada, y así quedó. Mi abuelo dijo, yo después lo cambio en algún momento, y definitivamente no se hizo. Eso fue hace Es, 71 Eso años. fue en 1900, en mayo de 1954. Es cuando en Honda Tolima se Crea. crea en papeles, digamos, SIDA Limitada, y en agosto del mismo año se abre la vitrina en Ibagué, en el Parque Galarza. Pero su abuelo era un hombre adinerado en ese momento. ¿Quién era su abuelo en ese momento y cómo se mete en un negocio nuevo para él y para el Tolima? No, mi abuelo viene de una familia humilde. Su padre murió cuando él tenía 14 años. Él no tuvo educación profesional, él nunca fue
a una universidad porque se dedicó a mantener a su mamá y a sus hermanos y hermanas. Entonces él aprendió en el trabajo, viendo empresarios, hablando con empresarios, y yo creo que esa experiencia que él tuvo en el banco fue muy importante porque lo acercó a la vida empresarial y a ese movimiento de dinero y entender cómo funcionaba. Entonces, yo creo que eso para él fue una gran escuela y esa seriedad con la que él trabajaba ahí fue la que lo acercó a los hermanos Urrea. Ujú. Y uno piensa que no era profesional, trabajaba en un banco. Esa onda de esos años era una ciudad muy importante para el país, por la historia que tiene de la navegación y Honda era más epicentro económico del Tolima seguramente en esos tiempos. Por eso tal vez él llegó allá. Completamente, sí. Honda era casi que el ombligo del Tolima, un puerto muy importante donde por el Magdalena entraba y salía mercancía y seguramente eso lo atrajo yo. La verdad no tengo muy claro cómo fue su llegada a Honda, pero sí sé que fue como el punto donde él se catapultó con su esposa, con su primera hija y de ahí ya a venir a vivir acá a Ibagué. Y por eso tal vez los empresarios Urrea del Valle tenían que ir a Honda, porque algún negocio tenía que llegarles por Honda. Con seguridad que sí, con seguridad que sí. Hoy, después de tantos años, ¿usted haría lo que hizo su abuelo de abrir, de aceptar meterse en un negocio que no conocía y pedirles que lo incluyeran en una participación mínima en un negocio? Esos son movimientos de una persona que tiene una formación muy avanzada profesionalmente. Hoy en día yo entiendo lo que él hizo, pero él no sabía lo que estaba haciendo en el sentido de que él no tenía ni idea de estrategia empresarial, él no tenía experiencia educativa que le dijera que esos movimientos, así fueran arriesgados, iban a tener un buen rédito en su vida. Y me parece que fue muy arriesgado, que tuvo que haberlo pensado mucho, de pensar en moverse a una ciudad en donde estaba estable con su esposa y su hija, su primera hija, eh, muy arriesgado, que yo lo admiro mucho. De ahí en adelante toda su historia es admirable. Viene a Ibagué, arranca el concesionario, venden esos carros Lincoln, ¿no? Lincoln Mercury, sí. Con Lincoln Mercury fue que arranca así de limitada y él también de Honda se trajo a su mejor amigo que era don Guillermo Giraldo. Don Guillermo Giraldo estuvo con mi abuelo toda su vida, con nosotros trabajó eh, casi que hasta los últimos días de su vida, fueron más de 65 años trabajando en la empresa. Y yo a todo el mundo le cuento que yo me imagino el primer día de silla limitada ahí en el Parque Galarza, abriendo las puertas, mi abuelo barriendo, don Guillermo trapeando, se miran las caras y dicen, ¿y ahora qué hacemos? A empezar a vender. Alguno habrá hecho el tinto, el otro habrá salido a la calle a buscar los primeros clientes, pero ellos dos fueron los que empezaron desde el primer día esta gran historia que hoy ya son 71 años que tenemos este legado que continuar. Usted usted no es periodista, estudió en EAFIT, negocios internacionales, tiene especializaciones y maestrías por fuera del país, pues yo creo que usted no tendría el espíritu mío de periodista. Usted preguntó cuánto costaba el primer carro que vendieron. No, la verdad no, No soy periodista, no soy periodista, no soy periodista. pero sí vale la pena averiguar cuánto Sí, fue y cuánto y averiguar eso. tengo tengo el dato, no me lo sé, pero lo tengo de cuánto costó el primer tractor que vendimos. ¿Cuánto? No lo tengo, pero sí, o Ah, sea, no, no no me lo sé, pero existe. sí lo tengo. Tengo lo primero que yo hice cuando empecé a trabajar en SIDA SAS en ese momento fue encontrar un libro en donde Guillermo Giraldo tenía a mano todos los negocios que se habían hecho durante toda la historia. Claramente ya se estaba despedazando, un libro muy viejo. Lo primero que hice fue mandarlo a digitalizar toda la información, pero incluso ahí tenía registro del primer tractor que todavía no contemplaba el cambio de marca y era un Massey Harris, que era antes de transformarse en Massey Ferguson. De cuando mi abuelo obtuvo la concesión de la maquinaria agrícola, todavía quedan inventarios Massey Harris y esos están registrados a quién se les vendió y a cómo se les vendió. Una maravilla. Bueno, y el concesionario, su abuelo arranca con ese negocio, incorpora más marcas. ¿Qué pasa en esos primeros 10 años, 20 años? No, en esa primera etapa, Lincoln Mercury es con lo que él se mueve. Unos 4 o 5 años después, más o menos en el 59-60, llega la marca Maquinaria Agrícola
y él se traslada para nuestra sede que estamos actualmente en la Quinta con 40. Eh, No, cuando no creo que haya comprado toda esa esquina, toda él, esa manzana. él compró toda la manzana, ese edificio, esa estructura ya estaba ahí. Incluso a mí me alcanzó a tocar cuando yo era muy joven, en la mitad del patio había una gran torre que era el tanque de agua y eso ya todo después se modificó. Pero cuando mi abuelo se mudó a la 40 con Quinta, le dijeron que estaba completamente loco, porque eso era un paseo. Llegar a la 40 con Quinta en Ibagué era mucho camino. Entonces le dijeron, usted está loco, ¿quién va a llegar hasta allá? A comprar carros. Usted, exacto, usted compró fue en otra ciudad. Y esa es otra de las pruebas de que mi abuelo tenía una visión muy bacana, entendía hacia dónde iba la ciudad y el man dijo, loco o lo que sea, pero yo quiero este sitio y ahí fue que empezó, digamos, ya a establecerse SIDA Limitada en ese momento y echó raíces. Hasta ahora seguimos en el mismo punto. ¿Cuál es, bueno, después, en qué momento viene Universidad de Ibagué, Aires, de la historia de su abuelo? Bueno, yo siempre cuento, y esto me lo contó directamente mi abuela, y es que a SIDA le decían la sala de partos, porque muchos empresarios, amigos y gente incluso que venía de otras ciudades pedía reunirse con mi abuelo o mi abuelo los congregaba para mirar qué se podía hacer en la región, em, qué necesitaba la región para seguir desarrollándose. Y de esas reuniones salían muchísimas ideas y hoy en día muchas perduran. Entre esas, Aires, que era la Aerovía de Integraciones Regionales, fue una idea de empresarios tolimenses y huilenses que querían interconectarse entre ellas y también conectarse con el centro del país y con el resto del país. Entonces, pues eso fue una iniciativa muy bonita que sin duda dio frutos porque permitió que ejecutivos y empresarios de todo el país vinieran a conocer la región, vinieran a invertir en la región y no tuvieran pues que pasar por la nariz del diablo para arriba y para abajo, sino que fuera algo Por mucho la más estrecha raíz del diablo, sí, porque eso era muy estrecho pasar era, por ahí. O era sea, una sola carretera para un carril arriba y un carril abajo. y si Así estaba es. cerrado, Perdía, sí, sí. así es. Pero su abuelo piensa en una aerolínea con sus amigos. Hoy en este momento nadie lo hace y tal vez ellos no pensaron para llevarse a sus nietos de paseo, era para traer inversiones de Bogotá al Huila y al Tolima. Así es. Y el negocio de las aerolíneas es un negocio muy complicado. Eh, yo me acuerdo que mi abuelo siempre nos contaba que se pasaban momentos muy difíciles, pero él creía que haciendo esos esfuerzos iba a colaborar con el desarrollo del Tolima y del Huila. Entonces, él le metía la ficha, pedía ayuda, se asesoraba de Convocaba. gente, convocaba mucha gente y en esas reuniones salían muchos otros temas como el que mencionaste de la Universidad de Ibagué, el Colegio San Bonifacio, la ADT, Actuar, que son todas estas que te mencioné son entidades sin ánimo de lucro. La Universidad de Ibagué, una universidad pensada para las personas de estrato 1, 2, 3 y hasta 4, que es de todos y no es de nadie. Lo mismo el Colegio San Bonifacio, es una entidad que todos los excedentes se reinvierten en el mismo colegio. Actuar nació cuando el desastre de Armero, como una entidad que quería promover el desarrollo de microempresarios. Hoy en día continúa con esa visión y esa misión de otorgar microcréditos para que la gente pueda crecer sus negocios, por pequeños que sean, con préstamos de 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de pesos. Entonces, esas iniciativas sin ánimo de lucro, pensadas en el desarrollo regional, hacían que mi abuelo tuviera mucha credibilidad y lograra congregar empresarios, tanto locales como foráneos. Eh, y esa asociatividad que se lograba, pues empezaba en SIDA Limitada, se reunían, Por eso le decían sala de partos, la porque sala de nacían partos. proyectos. Correcto, así es. Que yo pensé Entonces, que sufrían para ir a comprar un carro. O como me pasa a mí, que sufro para ir a venderle publicidad a usted. no, 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 es porque ahí nacían muchos proyectos y como te digo, proyectos que han perdurado y aún con el amor de quienes heredamos estos legados, seguimos aportándole a esas iniciativas para que no se acaben. Yo no lo quise interrumpir, pero por ejemplo, un señor de Garzón Huila que no terminó el bachillerato, Creo que no terminó el bachillerato.
le da por hacer una universidad, por montar una universidad. ¿En qué año y cuál era el momento de Ibagué en ese entonces? En ese momento, mi abuelo, como pensaba en el desarrollo de la región como un todo, él decía, bueno, pensamos de traer ejecutivos y todo, Y hay avión. y ya tenemos listo cómo esos ejecutivos lleguen acá. Se empezó a crear industria y empresas, pero lo que pasa, los altos cargos de esas empresas venían de afuera porque no había suficiente personal capacitado para ocupar esos cargos. Entonces mi abuelo dijo, eso no puede ser así. Y tampoco puede ser que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de colegio que se gradúan tengan que irse a otras ciudades a buscar Bogotá, Manizales. de alta nivel a esas ciudades. Entonces dijo, tenemos que tener una universidad que sea asequible para todo el mundo, que tenga carreras que necesitemos para nosotros mismos como región emplearlos y que ellos sean los que nos ayuden a desarrollar la región. Entonces, la universidad, que yo creo que todos sabemos que es como la sexta hija de mi abuelo yo creo que de los proyectos que más quería en su vida era la universidad. Pues es como lo que él más preciaba digamos, de sus sueños. Cuando él lo hizo realidad, la cara de felicidad que él tiene en esas fotos es palpable que él cumplió un sueño que tenía desde muy pequeño. ¿Con qué, con qué abrieron? ¿Qué ofertaron? ¿Recuerda qué fue lo que ofertaron? Yo no recuerdo exactamente qué carreras, pero sí recuerdo que cuando surgió la idea, ellos iban a hacer algo así como un instituto educativo chiquito, pero hay recuentos. Además se llamaba Coro Universitaria. Antes se iba a llamar como Instituto Universitario, no sé qué. Después le dijeron, no, funde una corporación universitaria de Ibagué, que es el Cor Universitaria, Y que le decían la Cor. la Cor. Y todavía hay gente que le dice la Cor. Ya son parqueaderos, le llaman la Cor. Sí, exactamente. Entonces, gracias a esas muy buenas conexiones que tenía mi abuelo, hubo un ibaguereño que llegó al Ministerio de Educación, si no me equivoco, pero era algo así y le dijo, hágale para adelante, convoque a la gente que yo le voy a ayudar a que en unos años ya ustedes puedan volverse una universidad. Claro que todo esto fue un trabajo muy bien organizado, con una colaboración inmensa de mucha gente, no solo en lo económico, en el tiempo, en pedir favores que toca, cuando se empieza. Entonces es algo muy bonito porque es algo que surgió de un sueño, de una convocatoria sin ningún tipo de interés personal, sino más por la región. Y toda esa gente que trasnochó, que puso su tiempo, su conocimiento en pro de fundar la universidad, pues hoy en día vean una universidad de alta calidad, certificada con carreras de muy buena oferta. Entonces, pues yo cada vez que voy a la universidad siento que mi abuelo está ahí, siento que ese amor que él le puso, pues se puede ver. Usted dijo ahorita y yo le iba a interrumpir, pero lo dejé terminar. ¿Cuántos son los hijos de su abuelo en proyectos? ¿O cuáles son los más importantes de acuerdo a lo que usted sabe? Yo creo que para mi abuelo la educación siempre fue lo más importante, y él no lo recordaba mucho. Entonces, todos sabemos que para él la universidad tiene un lugar muy especial y por ende para nosotros también lo tiene. El cole, Por eso sus tías han estado, ¿no? Primero Gladys siempre. y ahorita Marcela Meñal. Correcto, así es, ellas siempre han estado muy involucradas y viven enamoradas de ese proyecto porque entendemos la importancia que tiene la educación para el desarrollo de nuestra ciudad y nuestra Y región. lo que significó para su abuelo. Sin duda alguna, sin Listo. duda alguna. Después de la universidad. El Colegio San Bonifacio, esa era la otra parte que se me olvidó contarles. Una vez teníamos el flujo de ejecutivos a la ciudad, la creación de empresas, eh, aparte de que la gente que ya era ibaguereña, que necesitaba educación de alta calidad, también teníamos que ofrecerle a la gente que venía de afuera, saber que iban a encontrar un colegio de muy buen nivel para que ellos estuvieran tranquilos viniéndose a vivir a Ibagué y tener a sus hijos, pues digamos, con un nivel de educación el mismo que se puede encontrar en una ciudad como Bogotá, Medellín o la ciudad que ustedes quieran. Y volviendo al tema, de alta importancia para mi abuelo la educación, y ese proyecto, más que mi abuelo y sus amigos, les dijeron a sus hijos, ya nosotros los vamos a acompañar, cuenten con todo el apoyo que ustedes necesitan, pero el proyecto del colegio tienen que sacarlo adelante ustedes. Y por eso, digamos que la segunda generación de ese grupo de amigos en Ibagué fue quienes se unieron con el mismo espíritu de sus papás
a sacar adelante el colegio. De ahí para adelante vienen, ¿Y de la familia Beñaca quién estuvo? ahí estuvo mi tía Gladys como fundadora, pero pues todas, digamos, apoyando por detrás, todas siempre muy involucradas. Em, digamos, de las otras iniciativas, es muy chistoso porque yo después de muchos años vengo descubriendo, me vienen contando de muchas otras iniciativas que yo no conocía, pero digamos de las conocidas, pues Aires fue muy importante, pero fue algo, digamos, un negocio, eh, no digamos que transaccional, pero sí fue algo que él hizo y después como que se aportó un poco y después se vende la aerolínea a otras aerolíneas más grandes porque el mercado es muy difícil. Pero más importante que eso, por ejemplo, la ADT, que es la Asociación para el Desarrollo del Tolima, ha tenido un papel muy importante atrayendo inversión de afuera para que digamos, haya proyectos que generen desarrollo en la ciudad y en el Tolima. Está Actuar, que en su momento, en el momento de la tragedia de Armedio, fue muy importante para que esa región, digamos, retomara su curso económico. Y hay muchas otras, pues, que yo creo que aquí me quedo Ujú. un buen rato contándoles, pero para mí esas siempre han sido como las más importantes y las que hemos continuado apoyando siempre. Para dejar un poquito, o para dejar ya el tema del señor Santiago, que yo creo que podríamos hablar de él unos 3 episodios más y nos quedaría faltando, es cuando su abuelo, no sé, seguramente dice, bueno, mi ciclo de vida va a terminar, él deja organizado un tema para la sucesión y los cargos de gerencia de la empresa. Uno pensaría que no, pues se murió el señor Santiago y cojan la empresa y hagan lo que quieran. Ujú. ¿Qué hizo él en vida? Sí, mi abuelo y su visión siempre nos sorprendían y nos siguen sorprendiendo porque esa sucesión no es fácil en las empresas familiares. Y vemos cómo día a día las empresas tienen muchas dificultades en pasar de una generación a otra. Mi abuelo desde el año, yo creo que 99 más o menos, empezó a organizar un protocolo de familia en donde ese protocolo nos compromete a nosotros como familia en nuestra relación interna y en nuestra relación con la empresa familiar, que son cosas muy diferentes Y muy y difíciles. muy difíciles. Sí, la verdad es que pues ve uno como Pues si las familias pelean sin empresa, exactamente. calcule. Sí, exactamente. Y yo creo que esa unión familiar que siempre hemos tenido gracias a mis abuelos eh, nos facilitó la creación en conjunto de ese protocolo de familia en donde tuvimos un asesor externo, en donde se plasman las pautas para todo. Resolución de un conflicto familiar, resolución de un conflicto con la empresa, que gracias a Dios nunca hemos digamos, Ido al activado esos manual. protocolos, sí, gracias a Dios. Pero él con esa visión, imagínese, 8 años o 10 años antes de que él muriera, él ya había dejado todo eso listo. Y ese protocolo de familia, ¿qué dice? Ese protocolo de familia dice, a la empresa no va a entrar una persona que no se necesite. Es decir, no vamos a inventarnos un cargo simplemente para que, Porque es nieto mío, porque es nieto mío, pongámoslo de supervisor de. de asuntos sin importancia. Exactamente, eso no pasa en nuestra compañía. Nuestra Es com- más, yo lo preguntaba era por usted. sí, Para usted llegar a ese cargo tenía unas condiciones sí, claro. que no importaba que fuera el nieto. No, solo para entrar yo entré en 2010. Yo acabé mi maestría como en agosto y en septiembre yo ya había regresado de Boston y yo ya estaba trabajando. A mí me urgía trabajar, empezar a aprender. Entonces, lo primero es que todos los familiares que fueran a entrar debían tener formación universitaria, debían tener experiencia laboral fuera de la empresa y una vez entraban teníamos que tener algún posgrado, o sea, fuera una maestría, un diplomado, una especialización, lo que fuera. Y entraban a un cargo que se necesitara. Nunca se iba a inventar un cargo para que alguien entrara. Y entraba con las condiciones laborales normales de la ciudad. Es decir, ahí no entrábamos pues a ganar como algo loco, ni con Como un condiciones exalcalde de especiales. Ibagué. No, 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 no. eso yo no. No.
Y lo otro importante es que nosotros tenemos las mismas condiciones laborales de cualquier otro. Nosotros no tenemos más vacaciones que nadie, no tenemos Más un horario primas. especial, primas igual que todo el mundo. O sea, lo único que tiene Entonces, usted es el Miñaca, el resto el Meñaca igual. que sí, sí, y eso me hace querer trabajar más que el resto. Me gusta, y los primos que estamos ahí trabajamos ¿Cuántos primos trabajan? somos cuatro. Estoy yo en la gerencia general, está Natalia León, que es nuestra gerente financiera administrativa, está Juan José Osorio, que es el gerente de maquinaria agrícola, y Néstor Gutiérrez, que es el esposo de una prima, pero pues que él es como considerado como un primo y él es el que maneja el tema de vehículos. Y se le nota el amor por la empresa como si fuera un Miñaca. Total, total. Él, mejor dicho, por la empresa, así como todos nosotros, mejor dicho, damos la vida. Qué bueno haber podido tener esta entrevista y usted sabe que se la pedí mucho tiempo. Y creo que me encantaría escribir un libro sobre la historia de su abuelo, porque sin haber disfrutado todo lo que usted hoy nos ha contado en vida, realmente uno ve que uno es muy pequeñito como persona en el Tolima al lado de lo que él hizo. Y ojalá naciera un Santiago Miñaca en esta generación y pudiera dejar a un lado los intereses personales por sacar esta ciudad adelante. Así es. A mí a veces me dicen que es de mala educación hablar bien de lo de uno, pero es que a mí mi abuelo me llena de muchas cosas, de pasión, de amor por nuestra región, por nuestra ciudad, por mi empresa. Y yo creo que yo hablo de mi abuelo con mucho orgullo y no para dármelas de que él es mi abuelo, sino para mostrar a la gente que hay muchas cosas que se pueden hacer bien, muchas cosas que podemos hacer sin intereses personales, Sin muchas cosas, dañar a nadie. nada, no, lo importante en la vida es hacer el bien, que todos estemos bien. Si a todos nos va bien, es una vida ideal. Ajá. Entonces, hablemos de ahora, el hoy de estas compañías. Ustedes en Simotor tienen Kia, Ford, eh, Massey Ferguson sí, y otros accesorios, digamos, implementos que acompañan Massey Ferguson dentro de la línea de maquinaria agrícola. pero en automóviles Ford y Kia. Ford, Kia y la única vitrina de usados en la ciudad. Kia volando, ¿no? Kia número uno en el país. Nos adelantamos a una meta que se tenía para el 2026 y era que la marca que peleaba quinto, cuarto lugar llegara al primer lugar y en julio de 2025 podemos confirmar que a nivel regional y a nivel nacional somos la marca número uno, la más vendida en el país. ¿Qué los llevó a ese? ¿Qué carro? Eh, O muchos carros. Muchos carros, más que los modelos, es la estrategia que se implementó desde Corea. Es una estrategia muy clara en donde ustedes vieron cómo se renovó completamente todas las vitrinas. Colombia fue la primera red de concesionarios que renovó toda su red, una imagen mucho más moderna, mucho más sobria, más elegante, y que hacen que Kia se convierta en una marca un poquito más aspiracional, con modelos nuevos, mejores diseños, alto desempeño Híbridos. y tecnología, híbridos. Hoy en día, a la pregunta que nos haces, a pesar de que el Picanto hace muy buenos números, el lanzamiento que se hizo el año pasado, el K3, está en el segundo lugar y con seguridad va a terminar en el primer lugar del Pero, carro más vendido. ¿ese es la camioneta No, eléctrica? no, el K3 es un automóvil que viene en sedán y Mm, viene en estilo camioneta cross, ujú. una belleza. Las eléctricas son la EV3, EV5 y la Yo estaba EV9, equivocado. una belleza, unos carros con mucha tecnología, excelente Confort. autonomía, confort, diseño. Todo lo que llegue Ibagué de eléctrico se vende. Estamos impresionados la buena aceptación que tenemos, y por eso estamos ampliando nuestra red de electrolineras y puntos de carga en la ciudad. Yo no compré eléctrico por eso, porque decían que tenían que demorarse uno, que hacer adecuaciones, Ujú. pero ya la gente está perdiendo el miedo. Además, la autonomía uno ya puede ir fácilmente de una ciudad a otra sin problema. Sin ningún problema. Usted puede ir a Bogotá y volver sin tener que recargar, sin ningún problema. Ford. Ford es una marca que está en el corazón de los americanos y Ford es Ford. Sí, así es. Ford es una marca que se convirtió en una marca de nicho y es una marca que le está apuntando al segmento de SUV y de pickups. SUVs pequeñas, medianas y grandes. Y ahorita la está rompiendo con su nuevo lanzamiento que es la Maverick, que es la única pickup híbrida pequeña del mercado.
Yo Lle- quería ese carro para el olfato. Una maravilla, confortable, robusta, con buena capacidad, híbrida, espectacular. Le conté que en Miami los guardianes de la bahía, los salvavidas, usan esa camioneta. A ver, no sabía. Sí, Echarle ojo. sí, las tienen allá y es muy buen carro. En Sí, Estados sí, Unidos se sí. vende muy bien. Sí, Y no. aquí ya les está yendo, ¿cómo les está yendo con ese carro? Las ventas se están dando, estamos un poquito cortos de De inventario. inventario, no diga Sí, mucho. eso pasa mucho. Digamos que a veces las marcas, por ser un poco precavidas, se quedan cortas en lo que piden en la primera importación, pero pues eso se va corrigiendo, se hacen listas de espera, que eso se volvió muy famoso desde la pandemia. Pero Ford, bien, digamos que en el ranking del mercado en general está de número 11, pero porque ellos están participando en un segmento muy No pequeño. tienen automóviles. No tienen automóviles desde la salida del Fiesta, del Focus. Entonces, digamos que en su segmento pelean muy bien con la Ranger, ahorita con la Maverick. La SUV, la Escape, es un éxito total, que ahorita vuelve la Escape gasolina, porque ahorita estábamos con puro híbrido. Entonces, Ford, como tú dices, está en el corazón del mercado de automóviles en O general, sea, es un carro confiable, totalmente. confortable. Esa Bronco le ha ido muy bien. La Uno ve Bronco, Broncos sí. por el eje cafetero, por Sí, Antioquia. sí. Está la Bronco Sport, que es una Bronco mucho más compacta, igual con todos los bríos de la Bronco. Y la Bronco Grandota, que Más lujito. esa es una belleza y es para los, digamos, los gomosos de Ford. Ujú. El que se compra un Mustang le va a gustar una Vi Bronco. Mustang eléctricos en Estados Sí, Unidos. hay Mustang Lindísimos. eléctrico. Todavía creo que no hay fecha si lo van a traer, y les ha ido bien. Sí. La gente, Son el marcas que, o diseño, sea, sí, Bronco y Mustang son carros que, icónicos de la sí. marca, que siempre van a salir con una nueva cara y con unos nuevos features que las hacen especiales en el mercado. Pues Santiago, muchas gracias por haber, Julián, yo ya casi que saludo a su abuelo y despido a su abuelo. Julián, muchas gracias por haber venido. Yo le agradezco su tiempo porque sé que es muy ocupado, pero aquí estamos para servirles, tanto a ustedes con el proyecto también de la librería. Muchas Si gracias. quiere hacer publicidad, que usted manda Sí, cada ratico sí. comunicados. Sí, claro, quiero invitarlos a que nos visiten en la librería Pérgamo. Es una librería pensada en la región, pensada en la ciudad, un espacio que realmente no existía en Ibagué. Y esa necesidad de crear espacios culturales, pues es un bichito que le picó a la universidad, al colegio y a más de 190 accionistas, a crear un espacio en donde la cultura se puede reunir a leer un libro, a leer poesía, a oír música, lanzamientos de libro. Así que los espero, es en el barrio La Macarena, justo Al por la frente. calle, digamos diagonal a Motor, por la calle de Los Olivos, ahí antecitos de los restaurantes. Se lo pregunté porque sé que para la familia y para usted es importante. Entonces Lo no es. podíamos dejar ese. Muchas gracias por estar acá. No, ni más faltaba. Muchas gracias por tenerme. Qué pena si me extendí, pero cuando me hablan de mi abuelo se me llena el corazón de amor, y poder compartir todo lo que él hizo me encanta. Espero no haberlos aburrido. No, creo que mucha gente va a pedir que traiga a su tía. ¿Cuál de las dos tías puede conocer más historias de, Las dos son espectaculares cuando nos pero cuentan cuál de las sus dos es historias. más tertulia mejor? Uy, no, no me hagas quedar así de madre. El re- Las dos, digamos. No se comprometió. Entonces las traigo las dos. Bienvenido, claro. ¿Pueden venir? Les preguntamos, claro que Me sí. va a demorar 4 años. Muchas Entonces gracias. yo le hago el cruce. Con Marcela, la doctora Marcela Mañaca, fui a tocarle la puerta. Mire, yo soy periodista, creé un portal que se llama El Olfato, ahora vamos a sacar periódico. Y dijo, me gusta su trabajo, quiero estar ahí. Pese a que ellos tenían el corazón en el Nuevo Día y fueron artícipes de la fundación de un periódico que era la Así es, competencia en ese momento. así es. Entonces, para ellas también un saludo y espero tenerlas aquí para poder contar más de lo que su papá hizo. Y yo creo que es necesario que nosotros, los que estamos ahora de 4. 45, y Andrés Sierra, que estuvo recientemente en otro podcast aquí, ese está en 43, creo. Sí, ese es apoyo. Sí, está apoyo. Está pelado, Sí. está pelado. Podamos buscar que desde las empresas podamos transformar esto porque a los políticos les quedó grande. A ustedes muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en un próximo video podcast aquí en elolfato.com.